Hola, 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 gentes, damas y caballeros de todas partes del mundo. Esto es Julio Núñez, esa vaina internacional, el Mayimbe de los YouTubers mundial. Sí, señores, no por coincidencia, por mucho trabajo y esfuerzo, por improvisar, por la capacidad y por hacerle contenido que le lleguen a ustedes. Han sido ustedes los que me han bautizado así. Y yo, muy agradecido y honrado de representarle y seguir avanzando, haciendo cosas que a ustedes les gusten. Gracias por elegirme así. Bueno, damas y caballeros, esto es en vivo como siempre. Hoy lunes amaneciendo, sí señores, para Marte, en vivo. Digo amaneciendo porque ya hice un programa más temprano, ya estamos más tarde, pasan de las 12 de la noche y estamos ahora en la segunda parte de mi contenido analizando la situación de Venezuela y los Estados Unidos, lo que ha pasado, por qué Maduro, para muchos que creen que fue secuestrado o por qué fue extraditado, digo yo, a los Estados Unidos, pero capturado en territorio venezolano por una fuerza militar americana. Sí, señores. Bueno, vamos a darle gracias a Dios antes de entrar en contenido. Padre amado, te damos la gracia por permitirme una vez más, como siempre, estar en vivo con mis seguidores, con mi audiencia, poniendo tu nombre muy en alto y diciéndole al mundo que hay un Dios, que creamos en Dios. Hay un creador. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo Jesucristo a nacer del vientre de la Virgen María Purísima, para que todo aquel que crea, tenga fe y haga su voluntad, sea salvo, mas tenga vida eterna. Yo lo invito a ustedes a creer. Yo estuve al borde de la muerte y duré en coma varios días. Pero no por eso creo que existe Dios. Ya desde antes de eso vengo buscando de Dios. Pero señores, a veces la ciencia le dice a usted, usted no tiene vida ya. Y otra vez se le dice, bueno, si la ciencia puede hacer el milagro, pero yo no veo posibilidad de alguna de que usted pueda salvarse. Pues esas últimas cosas me dijeron a mí. Y yo le dije, bueno, pues haga lo que tenga que hacer, que yo confío en Dios. Y cerré los ojos y me puse a orar enseguida. Y le oré a Dios diciéndole, Padre amado, si es tu voluntad que yo tenga que partir, que se haga tu voluntad. Pero te pido perdón por todos mis errores, por todas las cosas malas que he o haya hecho, que tú consideres fuera de la gracia y la voluntad divina tuya. Creo que no ha sido el mejor, pero tampoco el peor, y creo que no se pueden comparar las maldades mías
con la que existe hoy en día a toda luz, en todo alrededor, sin citar a nadie. Soy una persona temerosa de ti y respetuosa de los demás. Pero acuérdate que tengo muchos hijos y tengo nietos. Y aunque ya no estén conmigo, están adolescentes, adultos, están haciendo su vida, pero yo sigo siendo padre. Y quisiera seguir luchando para dejarle asegurado, por lo menos, el legado que tú has puesto en mí y las cosas que yo quisiera que ellos hicieran para beneficio de ellos mismos, Señor. Y si económicamente me va bien, pues dejarle algo para que en los tiempos más difíciles que están llegando, que ya están y que vendrán, tú le des la sabiduría que me ha dado a mí y ellos se puedan administrar. Te lo ruego y te lo pido en el nombre, sobre todo, nombre divino tuyo. Amén. Señores, y aquí estamos, vivos. Créanle a Dios. Sí, señores. Eso es todo lo que le quería decir. Vivo, temeroso de Dios y respetuoso de los demás. Sí, señores. Bueno, pues el tema de la segunda parte, porque tenía que hablar primero de la casa de aquí, de los Estados Unidos, para mucho el invasor, y hablé sobre por qué tenía que ser los Estados Unidos y no otro país de Europa, porque América Latina tenemos un país poderoso y también un país al que le tenemos que agradecer porque estamos aquí y nos da la oportunidad. Y sea lo que sea, los Estados Unidos subsidia, ayuda económicamente. Claro, que la potencia sea Rusia, Japón, China, quien sea, no te va a dar nada de gratis. Pero ni nosotros damos nada de gratis a nadie. Y si lo damos de gratis es cuando humanamente hay que hacerlo, porque Dios nos invita a ello. Y quien nos paga y nos devuelve para atrás es Dios. Pero si una persona puede trabajar, usted no tiene la capacidad de mantenerlo todos los días y en el mundo hay demasiada gente. Pues usted puede ayudar y contribuir, pero después esa persona, si no le agradeció, amén, Dios le va a poner un samaritano o lo va a ayudar a usted hizo la obra y ya. Pero esa persona tiene que hacer su diligencia y crecer. Entonces, tenemos a un país aquí en el patio, va a venir otro de por allá a hacernos lo que le están haciendo, por ejemplo, eh, Rusia a Ucrania. Bueno, tenemos que pensar. Además de eso, hay que ver los actos de vandalismo, de crueldad y de maldad de cualquier dictador, no importa que sea Daniel Ortega en Nicaragua, no importa que fue Nicolás Maduro en Venezuela, o que sea, por decirlo, eh, el presidente de la República Dominicana. Bueno, soy tan malo en recordar los nombres, eh, pero con la noticia que están pasando allí, no quisiera ni mencionar su nombre porque da vergüenza y pena que yo siendo un ejecutivo representando a las Fuerzas Armadas y al país,
en la presidencia de mi país voy a permitir que el Banco de Reservas tenga un hoyo y no diga nada, y no aclare, y no recomponga o diga nada, o que espere que termine mi mandato presidencial para pronunciarme al respecto? Bueno, eso ya anda sobre la boca de los dominicanos hace mucho, y no creo que el presidente Aníbal, si es que se llama Aníbal, esté todavía sin pronunciarse. Pero además de eso, el descalabro de la productividad económica de nuestro país, el descalabro institucional. Entonces, creo, y gracias a Dios que no hay petróleo allá, porque quién sabe, porque si el oro, que hay mucho, y ahora la tierra rara, y por más rara y oro que haya, hay que seguir cogiendo mucho préstamo. Y además de eso, inestabilidad en los fondos de los bancos del Estado. Eso y peor de ahí estaba pasando en Venezuela, señores. Por lo tanto, si se metía Rusia era como que desplazar el poder de los Estados Unidos. Si se metía otro, cualquier país, China, Japón, pues además lo que se estaba moviendo en los alrededores del Mar Caribe de Venezuela era contrabando de drogas, señores. En las aguas ahí. Y que tuviera el gobierno y todos los militares involucrados en eso. No es cosa pequeña. Eso había que desmantelarlo hace tiempo. Y la cantidad de crímenes y torturas que lo dicen los propios venezolanos, no yo, no era chiquita. Alguien tenía que detener esos crímenes de lesa humana. Pues yo creo que si vivimos en América Latina y este es el país más poderoso y nos protege y nos cuida y nos ayuda, y vivimos en los Estados Unidos, ¿por qué desear que no se le hubiese puesto freno a eso y no se hiciera una invasión con merecida razón? Bueno, a continuación, bueno, también quiero decirle que yo dije que no sabía, es un chiste. Dije Aníbal, pero es Luis Abinader, que no quiero pronunciar su nombre para no encontrarme feo ante la cámara. Porque yo apostaba antes a un cambio y hasta dije muchas veces que en ese entonces, para ese entonces que estaba Danilo Medina en el poder, ya ustedes vieron la magnitud, están todos presos. Tristemente cayó este gobierno en esa falacia. Con la procuradora ahora de la justicia haciendo acuerdos. Eso es una bajeza muy grande. Que se roben trillones, billones y que tú hagas un acuerdo apoyando sinvergüencería así para que devuelvan una mínima parte, que no es para devolvérselo al pueblo que sufre, que le aprietan los impuestos.
que no hay agua, que no hay luz, que tienen que pagar un servicio sin nunca llegarle, y que se han dejado comer los moros de nuestros hermanos haitianos dominicanos con relación, porque el Estado no pone ni orden, no le puede exigir a las compañías extranjeras que primero emplear al ciudadano dominicano. Venga aquí a los Estados Unidos y vea. Sí, hay dominicanos, pero o nacieron aquí o tienen muchos años y están bien preparados por encima de muchos nativos y han dejado el pellejo para llegar donde han llegado. Pero no es esa la situación allá. Es que todos los hoteles, por mano de obra barata, se la están dando a los haitianos. Y todas las autoridades para entrarlo allá y ganarse en dólares mucho, lo están dejando entrar. Pero cuando un dominicano trata de entrar a Haití, lo agarran de una vez y si no lo pueden agarrar, le dan un tiro en la nuca y lo desaparecen. Señores, así no. Pues hasta yo dije en aquel tiempo, cuando estaba Danilo Medina ya en sus últimos años, que la opción era Luis Abinader, porque ya los demás tenían algo similar o parecido y que no podíamos caer en eso. Pues yo me arrepiento de haberlo dicho y no haber estado yo preparado para irme a mi país a echar la pelea de formar un partido y llegar al poder y tratar. Porque por miedo muchos dominicanos no lo han hecho con la capacidad, las buenas intenciones de hacer que el país se encamine por donde debe de encaminarse. Pero estoy en el segundo tema y vamos a cambiar de opinión ahora. Y el segundo tema para llegar a un análisis más o menos es, muchos se preguntan, ¿quién es Nicolás Maduro Moroso? Perdón, Moros. ¿Quién es Nicolás Maduro Moros? Ese es su nombre completo. Según, inclusive, eso está registrado por uno de los diccionarios que yo googleo y busco informaciones. Eh, to- hay varios, pero, eh, Wikileaks, como ustedes le quieran llamar. Pero bueno, les voy a decir ahora quién es ese señor. Y para hablarle de él, quiero decirle que no fue hasta el 1992 cuando Maduro conoció a Hugo Chávez. Luego, cuando hizo campaña por la liberación del entonces teniente coronel en ese entonces, no sé si ustedes recuerdan, y quién era teniente coronel, el mismo Hugo Chávez. Es decir, que Nicolás Maduro Moros ya estaba en, en esa época en la política, señores, y era un funcionario. Y también
era militar. Para ese entonces, si algunos lo recuerdan, Hugo Chávez había acabado de una intentona de derrocar al ex presidente de esa época que le falló, Carlos Andrés Pérez, que más luego se exilió eh, en los Estados Unidos y luego fue a parar a la República Dominicana y luego volvió a los Estados Unidos y finalmente murió luego. Pero en ese entonces, de ese trato de derrocamiento o de esa intentona por Hugo Chávez, el papel fundamental que jugó Maduro fue fundamental para que luego se diera la situación de él llegar al poder. ¿Por qué le digo que fue fundamental? Porque él eh, protegió e influyó para que soltaran a Hugo Chávez de la cárcel cuando lo detuvieron. Entonces Hugo Chávez le agradeció eso. Y en agradecimiento, cuando se da entonces la oportunidad de él lanzarse como candidato aspirante a la presidencia de Venezuela, él gana. Y ahí le da puesto o cargo a eh, el hasta hace 3 días presidente de Venezuela, y entonces forma parte del gobierno de Hugo Chávez en varias posiciones hasta llegar a la posición más clave, que finalmente, cuando Hugo Chávez se enferma, estando en Cuba, él dice, si quedo vivo, pero no habilitado para seguir gobernando, mi deseo, amparado en la Constitución de Venezuela, es que Maduro sea que me sustituya. O sea, Nicolás Maduro Moro, o en caso de muerte, por igual. Y ya ahí le deja la ventana abierta, que precisamente eso fue lo que sucedió. Hicieron unas elecciones como la última que pasaron y todo el mundo sabe que los resultados iban a ser eso, porque hasta Hugo Chávez se cuestionaba a todo el mundo si ganaba o no ganaba. La primera vez ganó por la popularidad del intento de derrocamiento. En ese entonces las cosas no andaban bien en Venezuela, pero a partir de ahí se montó en el tren.
en el, en el tren donde tristemente y lamentablemente todos los que han ido y van allá en nuestro país, la República Dominicana, no quieren abandonar ese cargo. Por lo menos no en el primer asalto, ni en el segundo. Si lo dejan en el tercero, cuarto, quinto, siguen. Bueno, entonces, así empieza Maduro en Venezuela. Ahora bien, Nicolás Maduro Moros, desde el 23 de diciembre del 1962, es un político y dirigente sindical venezolano. Entre comillas, no lo digo yo, lo han dicho muchos venezolanos, que él no nació en Venezuela. Pero las actas de nacimiento que aparecen dicen que es venezolano. Aunque también, si usted está impuesto a falsificar, todo se falsifica. El mal existe, también existe el bien. Y Jesucristo fue el protagonista por obra y gracia de Dios que venció al mal, a Satanás. Así que no tenga temor de venir a Cristo y ser cristiano, que Dios tendrá misericordia de uno si estamos por los caminos correctos. Yo creo que espiritualmente, después de la mortalidad, cuando se entra a la inmortalidad, hay vida, pero en otra dimensión. El espíritu del alma pasa a las manos de Dios y Dios está en control de ellos, para lo que creemos. Pues como le decía, era dirigente sindical y un político en Venezuela que ocupó la presidencia de la República Bolivariana de ese país desde el 2013 hasta el 2026, el día 3, cuando fue extraído, sacado, capturado por los requerimientos de las leyes norteamericanas, las acusaciones que pesan sobre él, que por eso le fue más posible al gobierno de los Estados Unidos ejecutar dicha acción, pero que es obvio que es en respaldo no solamente del pueblo venezolano, sino también de América Latina y las consecuencias, la crisis. Señores, que hay que tener juicio y pensar que estaba ocasionando ese señor y la mayoría de militares que están ahí, que no se van a salir con la suya, porque este país le ha soltado la soga para que ellos cojan de ejemplo y se miren en el espejo. Si ellos creen que no lo van a extraditar a lo que la ley lo tenga que extraditar, lo va a hacer. Pero le está dando la oportunidad de que ellos mismos cedan el poder. Ojalá que no sean tan estúpidos, porque a Maduro le dieron la oportunidad de haberse ido a Rusia, a Cuba o cualquier otra parte del mundo y dejar en paz ese país. El daño colosal
que le ha hecho a toda esa familia que andan despavorados fuera de Venezuela, del terruño que lo vio nacer, un país con toda la riqueza para que un país tuviera institución o institucionalidad. Como en la República Dominicana, que hay que poner orden, señores, le guste a quien no le guste. Los americanos tienen que hacer algo en nuestro país y en Haití, porque Haití no tiene de nada, pero se puede levantar, señores, porque son comerciantes. Hay una frontera, ambos países se necesitan, son inteligentes. No solamente hablan 2 o 3 idiomas, pero no saben usar la inteligencia. Los demonios se lo están comiendo vivo con esa creencia. Lean la Biblia para que vean cómo Dios controló a Satanás y lo tiene controlado. Pero el que busca a Satanás lo encuentra. El mal existe, señores. Pero si buscan el bien es paz, es tranquilidad, es armonía. No van a talar al país cuando vengan a Cristo, van a sembrar y la riqueza comienza en la tierra, en la casa. Los Estados Unidos de América, con Donald Trump, debe de empezar también en Haití y en Nicaragua a dar ejemplo de civismo, de amor, de fraternidad, de que los pueblos deben ser, los gobiernos o los gobernantes o los líderes deben de asegurarle a sus ciudadanos el derecho de vivir en equidad, en igualdad, conforme a lo que cada quien puede desempeñar para ganar su salario. Pero no salario pírrico, salario que vayan acorde con la situación económica mundial. A eso fue que vino Jesucristo, a poner orden. Señores, refiriéndome al señor Maduro, desde el 2013 hasta el día 3 de enero del 2026, apenas 2 días, o 3 hoy, pues estaba oprimiendo al pueblo venezolano y no había manera, ni a corto ni a largo plazo. La muerte era que lo iba a sacar del poder. Y aún la muerte que le sorprendiera y lo sacara del poder, iba a dejar un régimen heredero de las dictaduras de él. Como consecuencia, los venezolanos, por lo menos ahora, no tan rápido, deben de ser pacientes, pero hay oportunidad. En 2 años Donald Trump va a poner, no el orden total, pero va a dejar la base para la continuidad de seguirse haciendo eso. Y en 2 años probablemente ya se puedan pensar en elecciones. Y que cada quien de esos títeres sean apresados y los que no voluntariamente se entreguen, decidan salvar su vida,
abandonar si le dan la oportunidad e irse a otro segundo y tercero países a hacer su vida. Porque no era ni es justo que continuaran así los venezolanos. Ni cualquier ser humano, no solamente en América Latina, en cualquier parte del mundo. Es inconcebible humanamente. Pues antes de él llegar al poder, pasó por diferentes posiciones. Primero, fue ministro de Relaciones Exteriores entre el 2006 y 2013 y presidente de la Asamblea Nacional. Pero el 28 de julio del 2024, luego de buscar su tercer mandato, en unas elecciones secuestradas y señaladas de fraudes electoral, tanto por la oposición política como por la comunidad observadora internacional. Y nacional también. Y que aunque el Consejo Nacional Electoral lo proclamó como presidente electo para el periodo 2026-2031, perdón, 2025 hasta el 2031. Es decir, que estamos en el 2026, le faltaban 4 años, allí son 5 años, o 6, no sé, porque del 2025 al 2031, bueno, va a depender del mes, creo que el periodo presidencial allí son 5 años. Y ya iba a ser su tercer mandato, si lo cumplía, iba a tener, tenía 10 años ya en poder, iba a tener 15 años. Una dictadura larga, aparte de lo que duró Hugo Chávez allí. Entonces, lo declararon electo para ese periodo sin publicar o hacer publicaciones de los resultados electorales. Lo que lo hicieron muchos días después de declararse ganador. Cosa esta que puso en sospecha no solo a los partidos opositores que lograron en el conteo que ellos hicieron secretamente, lograron infiltrar cámaras
y ver que la ventaja del partido opositor era tan grande que ellos lo que hicieron fue que prácticamente secuestraron la Junta Central Electoral y sacaron a todo el mundo, incluyendo a los observadores, y a nadie lo dejaron entrar para terminar el conteo en secreto. Y se atrincheraron. Todo eso era y es obvio que mandaba un mensaje de que estaban haciendo un fraude colosal. Entonces, el resultado lo declaran ganador, pero la mayoría de los países, específicamente de América Latina y otros de no América Latina, europeos, lo rechazaron, no lo aceptaron como ganador de las elecciones. Por lo tanto, Venezuela y los Estados Unidos, la mayoría de venezolanos y el pueblo venezolano no lo vieron ganador ni los Estados Unidos ni la mayoría de los países de América Latina. Por lo tanto, era un presidente inconstitucional y lo que estaba haciendo es obvio, las pruebas están ahí, los venezolanos son testigos. Solamente era una junta del Congreso, la Junta Central Electoral, los militares y el gobierno. Y los empresarios que apoyaran, porque todo el mundo se estaban repartiendo la riqueza de lo poco que podían sacar del petróleo, porque no estaban concentrados en eso. Había más complicaciones delincuenciales, tráfico de armas, de droga y punto de entrada y salida para los demás países que hacen ese tipo de actividades ilícitas. Óigame, eso genera inseguridad, da mal ejemplo a los demás países de alrededor y es inconcebible. Y menos en estos tiempos donde, óigame señores, la ciencia artificial, la tecnología está muy avanzada. ¿A quién se puede engañar? Al que se deje engañar. Así es que los dominicanos y gente alrededor de toda parte del mundo, de todos los países, no se dejen engañar. Sean cautelosos. Si quieren vivir bien, si quieren... ahora, si quieren que los sustituyan por los robots, sigan así. No defiendan su patria, no defiendan su voto y no averigüen quién es quién y sigan vendiendo su conciencia. Van a vivir mal por el resto de la vida y también, si no se arrepienten, en la inmortalidad está Dios esperándonos. También se va a sufrir allí. Espíritu divino, Dios tiene sus exigencias para llegar a ir ahí. Y si no conoce la verdad y te deja, conoceréis la verdad, Juan 8, 32, 33 en adelante, y la verdad os te hará libre. Y la verdad es los mandamientos de Dios. La verdad es que todos nacimos desnudos, no tenemos nada. ¿Y por qué quitarle el derecho al otro que tenga o que viva, que coma, que duerma debajo de un techo? ¿Por qué exigirle a una gente que pague una renta excesiva cuando ni trabajo hay para
y si lo consigue no le pagan lo suficiente para pagar esa renta. Ejemplo aquí mismo en los Estados Unidos, que también el gobierno debe de arreglar todas esas cosas, Donald Trump, y ser más consecuente. Hay dos cosas que el americano ahora mismo y no americano, ciudadanos de este país que se hayan acogido, que hayan aportado, que hayan trabajado bien, no pueden pagar con lo que ganan la renta, el transporte ni la comida. No le alcanza, bajo ningún concepto. Y aún así no abren brecha. Si hay un Dios, eso es justicia. Si somos humanos, somos justos. Pues eso está pasando, ese mensaje también se le manda a los países más pequeños. Y allá hay más crueldad. El mundo debe de mejorar. Tenemos que aferrarnos a limpiar nuestro hogar, el planeta Tierra, y a crear fuentes de energía pura para descontaminar la capa de ozono. Porque si no, como quiera, nos vamos a morir. Por la ambición y la maldad. Entonces, así llega Maduro al poder. Y eso es Maduro, con la conciencia inmadura, podrida, llena de placer. De obsesiones de poder, de obsesiones de riqueza exagerada y de no reconocer que los seres humanos todos tenemos el derecho de vivir conforme a la voluntad de Dios. No quieran ustedes ni nadie estar en los pies o en los zapatos de Él ahora mismo. Todo lo malo se paga, incluyendo también a las grandes potencias que no se arrepienten de crear y hacer el mal. Su debacle también le llega. Sus bonanzas crecen más cuando hay justicia y equidad. Sí, señores. Esta fue la segunda parte. Vendré mañana con la tercera y, si es posible, cuarta parte para que vean y razonen o razonemos todo y no pensemos que este país realmente, no digo que le ayude ahora, pero lo único que Venezuela debe de hacer, si es agradecido después que se ponga orden ahí, darle la oportunidad con precio razonable, venderle, eso era lo que hacía los Estados Unidos, comprarle el petróleo a ellos. Está aquí mismo, le sale más barato, no hay que transportar tantas millas de distancia de kilómetros por mar ni por aire. Pues desde ese punto de vista le sale más económico. Y que las buenas relaciones entre ambos países surgiera, porque hasta eso le favorece a Venezuela y a los Estados Unidos, no un rompimiento de intercambio comercial, que le cierren la puerta. Es más, ellos tienen que trabajar más
el costo es más grande hasta para exportar el petróleo a otro país. Solamente por venirlo a buscarlo o ellos llevarlo tan lejos, lo tienen que poner más barato. Digo yo, no sé, no conozco mucho de esos negocios, pero además de eso, Venezuela, en tecnología de punta, está muy atrasado precisamente por eso. Se metieron en un hoyo, no quisieron avanzar por secuestrar el poder y los recursos del Estado por delincuentes. Todos esos fueron unos delincuentes y son delincuentes. Tristemente así también está nuestro país destartalado, con mucha riqueza, señores. Qué pena, qué tristeza. Ojalá que como este gobierno sigue siendo un desastre y le está dando la oportunidad, ya no se sabe uno en quién creer, y de que las cosas no cambien, pues parece ser que Lionel volverá al poder otra vez. Se le están poniendo en la mano, en bandeja. Porque el pueblo, ¿por quién va a votar? Los hombres de Danilo todavía presos o haciendo cárcel en el hogar por acuerdo de intercambiar riqueza. Señores, no debe de dar vergüenza. Me río, pero es una tristeza en lo más profundo de uno que no podamos, no se ve la fe, la esperanza, la oportunidad de que mejoren las condiciones de nuestro país. Los gobiernos, en vez de preocuparse de tener un 911, una emergencia que funcione, un transporte que se respete, y se roban todo el dinero, pero sin embargo, las autoridades de noche, todos los ladrones salen y roban, no hay autoridades, no hay patrullaje, no hay señalamiento, no hay cámara por todos los rincones que detecte a los delincuentes y a los extranjeros haitianos descuartizando la vaca, deflecando y talando, los árboles y haciéndole daño a nuestro país. Y entonces el dominicano es que paga los impuestos, ellos no pagan impuestos. Oh, Dios santo. Despertemos, dominicanos. Despierten, autoridades, líderes. Eso no es ser líder. Líder es Donald Trump ahora mismo, lo quieran o no. Líder fue del Uruguay, Pepe Mujica. Sí, señor. Y líder de el África, Nelson Mandela. Fueron gente que, bueno, líder de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Gente que no se doblegaron. Y Dios, que se dividió en tres criaturas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en carne viva, siendo espíritu,
Y siendo Jesucristo el mismo Dios, experimentó la muerte para salvarnos. Y venció al mal. Y aún así, no razonamos. El ego, la desobediencia, el poder, el deseo y el placer es lo que no tiene. Y tiene a los inocentes pasando miseria, penuria. No hay conciencia, no hay amor, no hay respeto a la vida, a los derechos humanos, a la dignidad. Señores, Dios le bendiga. Gracias por estar ahí. Lo amo en Cristo Jesús. Amén. Bye.